El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, les habla Dr. Shu. Hoy en Academia Médica hablaremos acerca de la obesidad, solo en adultos. En niños es diferente. La obesidad se define como un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. La clasificación básica que hay es grado 1 de 30 a menos de 35, grado 2 de 35 hasta menos de 40 y grado 3 desde 40 en adelante. Hay algunos textos y nueva literatura que habla inclusive de un grado 4, la cual lo pone por encima de los 60. Sin embargo, esta es la clasificación más conocida y la más aceptada. Las causas son diversas, se considera que es una enfermedad multifactorial y las principales causas pueden ser iatrogénicas, en las cuales son debido a medicamentos o cirugía hipotalámica. Entre los medicamentos encontramos que la insulina, las tiazolidinonas, antipsicóticos, los glucocorticoides de manera crónica, el litio, los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, no son tan comunes que pase, pero en un pequeño porcentaje, debido a que esto, sobre todo la fluoxetina, disminuyen o pueden disminuir el apetito. Beta bloqueadores, los alfa también, y ciertos antiepilépticos, aunque en general casi todos los medicamentos psiquiátricos y anticonvulsivantes pueden generar obesidad. Asimismo, también vemos que las alteraciones en el estilo de vida, es decir, una frecuencia de comer, los atrancones, exceso de comida y los estilos de vida como el sedentarismo pueden generar esto. Aquí tenemos una gráfica que nos habla de las principales causas secundarias de la obesidad, las cuales debo recordarles que es menos del 5% de las causas de obesidad, porque la principal causa es el exceso de alimentación con el poco gasto energético, es decir, un aumento en el consumo de alimentos, el cual no gastamos o no quemamos energéticamente hablando. Ahora, cuando nos llega un paciente con obesidad, debemos valorar clínicamente, obviamente, ciertas cosas, como por ejemplo una apnea del sueño con una escala de Epworth que nos sirve para ver si hay somnolencia diurna excesiva, junto con una medición del perímetro del cuello y analizar otras cosas como alteración de la tensión arterial, etc. Además de esto, también artrosis, si hay uso de tabaco, porque el cese de tabaquismo también puede deberse a o una alteración de ansiedad o inclusive a un aumento de la ingesta de alimentos cuando se disminuye el consumo del mismo. Igualmente hipertensión, diabetes mellitus y cómo es el patrón nutricional de las personas. Hay que recordar igualmente que para preservar la salud, la Organización Mundial de la Salud te habla del consumo de 5 porciones al día entre frutas y verduras. Las frutas deben ser sólidas, no en jugos, debido a que estos contienen mayor cantidad de fibra. Igualmente los vegetales deben ser frescos y no en sopas o precocidos, porque sabemos que esto va a alterar las vitaminas y minerales que ellos poseen, ya que muchos son termolábiles. Asimismo también la actividad física. Además, los exámenes iniciales que podemos pedirlos son la LT y la EST como enzimas hepáticas, obviamente hablando de lo que es daño hepático, una TSH en caso que consideremos un hipotiroidismo, un perfil lipídico, triglicéridos, colesterol y un HDL, una glucosa en ayunas, y también sería interesante pedir un uroanálisis, una creatinina y un hemograma, porque a veces hay alteraciones del hierro que se pueden ver en estos exámenes. Y la pérdida de proteínas también puede ser un factor importante para tratar en estos pacientes. Cuando vamos a tratar a un paciente con obesidad, debemos clasificar el riesgo. Entonces, debemos analizar si está o no en obesidad y si tiene riesgo cardiovascular. Generalmente se habla que cuando un paciente está en sobrepeso y no tiene riesgo cardiovascular, tiene un riesgo bajo de daño en un órgano blanco y debe ser un tratamiento general. Si ya tiene obesidad o tiene algún riesgo cardiovascular, debe hacerse un tratamiento general, es decir, cambio en el estilo de vida por mínimo 6 meses. Posteriormente debe tratarse su
riesgo cardiovascular si es que lo posee, y considerar medicamentos si no hay pérdida de peso del 5%. Hay que recordar que la pérdida de peso óptima en estos pacientes es de 500 gramos aproximadamente a la semana, o sea que este paciente puede estar perdiendo de 1 a 2 kilos máximo al mes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es para términos generales, pero obviamente uno tiene que analizar en el transcurso del tiempo que en 6 meses debe perder mínimo el 5% del peso. Es decir, que si tenemos un paciente con obesidad y está en 80 kilos, el 5% del peso son 4 kilos. Y si hablamos de que él te va a perder de 1 a 2 kilos al mes, fácilmente en 6 meses te puede estar perdiendo de 6 a 10, 12 kilos, dependiendo los cambios que haga este paciente en su estilo de vida. Si ya tiene una obesidad mórbida o si tiene un paciente que no mejora con este tratamiento, ya deberíamos iniciar sí o sí medicamentos y pensar en una cirugía para mejorar el peso si no hay pérdida de peso de más del 5% en 6 meses con uso de medicamentos. El tratamiento general, hablamos obviamente de una dieta y un ejercicio. El ejercicio hay dos tipos. Hay que recordar que el ejercicio se hace mediante escalas de esfuerzo y realmente esto sería analizando el nivel metabólico que se haría con ácido láctico en sangre y demás. Esto no se hace de rutina. Se debe analizar obviamente en cuanto a las pulsaciones máximas que pueda alcanzar cada individuo y se considera ejercicio cuando estas pasan del 60%, un ejercicio moderado. Entonces, para mantener o para prevenir el aumento de peso se considera que una caminata rápida de 30 minutos 5 veces a la semana es suficiente, de quizás en los 150 minutos semanales de ejercicio. Pero una caminata rápida muy probablemente no le va a elevar la frecuencia cardíaca a esta persona tanto como para considerarse un ejercicio moderado como tal. Entonces, para disminuir el peso deberían ser 45 minutos 5 veces a la semana en dos tipos de ejercicio. Uno de fortalecimiento muscular que debe ser mínimo 3 veces a la semana, y esto es debido a que el músculo es el horno metabólico del cuerpo, el cual nos va a ayudar a nosotros a que ese paciente pueda en reposo disminuir la cantidad de grasa inclusive en sueño y estando en reposo, porque el músculo para mantenerse necesita energía. Se considera que 1 kilogramo de músculo necesita aproximadamente 500 calorías para mantenerse en el día, lo cual aumentaría el gasto calórico basal de ese paciente y nos ayudaría a disminuir de peso. Y otra cosa importante es que deberían ser un ejercicio de resistencia cardiovascular a nivel moderado aproximadamente 2 veces a la semana. Aquí estarían los 5 días. Y una dieta debe ser una dieta hipocalórica. Debería ser menos de las calorías necesarias para el paciente. Esto tiene que hacerse de acuerdo a cada paciente. Es diferente el gasto metabólico de un paciente de 20 años, uno de 30 y uno de 40. Y también tiene que ver con la actividad física. No es lo mismo un paciente de 30 años que tenga un trabajo sedentario de 12 horas a un paciente de 30 años que tenga un trabajo, por ejemplo, como la mensajería o sea aseador. Entonces esto es muy importante que lo valore un médico especializado o un nutricionista, pero con términos generales deben ser menos de 500 calorías de las necesidades diarias del paciente. Esto nos da semanalmente aproximadamente 3.500 kilocalorías menos que comería ese paciente, lo cual nos daría un aproximado de más entre 250 gramos a 500 gramos de grasa que perdía ese paciente. La grasa debe ser el 25% del total de las calorías y debería ser de origen vegetal. Como norma básica se hablaría de 1 gramo de grasa por kilo de peso al día. Entre 40 y 60 gramos sería lo ideal. Igualmente hipoglucida, máximo el 40% de las calorías necesarias y deberían ser de fuentes naturales de alimentos no procesados, sobre todo frutas y verduras. Se pueden comer ciertas cosas procesadas, pero tratando de que sean integrales para que tengan mucha más fibra. Y una dieta hiperproteica de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día si la persona realiza actividad física.
Si no realiza actividad física estará entre 1 y 1.5. Esto para que la persona tenga más saciedad, además utilizando el efecto termogénico de las proteínas, el cual se consume el 20% de las calorías de ese alimento nada más para absorberlas, y obviamente de carnes blancas porque estas tienen mucha menos cantidad de grasa que las carnes rojas, lo cual disminuiría la ingesta calórica total. Ya hablando de los medicamentos, existen varios medicamentos que se han aprobado. Están los inhibidores de las lipasas pancreáticas, que el más común, el que está como evidencia en muchos países de primera línea, es el Orlistat, que son aproximadamente 120 miligramos 30 minutos antes de cada las 3 comidas principales. Se puede utilizar una dosis menor si hay intolerancia. Estos pacientes tienen un gran problema, que es que hacen un poco de rebote debido a que cuando consumen alimentos grasos generan esteatorrea. Entonces estos pacientes terminan comiendo mucho más alimento, pero de fuentes no grasosas, es decir, tratan de comer más harinas y demás, y pueden aumentar un poco de peso. Por eso es que es muy importante hacer hincapié en los cambios en el estilo de vida. Sin embargo, es un medicamento muy bueno y con muy pocos efectos secundarios. La otra es los agonistas de la serotonina, en el cual la lorcacerina se utilizó durante mucho tiempo. En mi país, que es Colombia, es un medicamento que no está avalado, y se utilizaba 10 miligramos 2 veces al día, o si era de liberación prolongada, 20 miligramos al día. Esto inhibía el apetito a nivel central y obviamente disminuía el peso por disminución en la ingesta. Sin embargo, tenía muchos problemas porque generaba migrañas, mareos. Entonces muchos países habían unos efectos adversos que la verdad hacían que las personas abandonaran tratamiento, lo suspendieron. Y hay unos medicamentos combinados como el topiramato fentermina, que puede utilizarse sobre todo en los pacientes que no toleran los medicamentos de primera línea de riesgo cardiovascular, o también puede utilizarse, por ejemplo, medicamentos como el bupropión naltrexona en pacientes, por ejemplo, que han dejado de fumar y están aumentando peso por aumento, obviamente, en la ingesta de alimentos. Recordemos que muchos de estos pacientes que fuman pueden tener un trastorno de ansiedad secundario, o pueden estar haciendo intolerancia a la nicotina, que es como el otro gran espectro para términos generales hablando, y esto podría hacer que estos pacientes no hagan la dieta adecuadamente, sino que estén consumiendo más calorías de las necesarias. El medicamento de elección para la disminución del peso, que es el que tiene la mejor evidencia, que te pierde aproximadamente 12 kilogramos en un periodo de 3 meses y que te inhibe el apetito a nivel central, obviamente es la liraglutida en su forma Saxenda, y hablo en su forma Saxenda y no en su forma Victoza, debido a que la forma Victoza solo tiene una dosis máxima de 1.8 miligramos por dosis, mientras que la forma Saxenda o la presentación Saxenda tiene hasta un máximo de 3, que es lo máximo recomendado para este fin. Recordemos que este es un medicamento que también se utiliza para la diabetes. Es un medicamento que debe ser aplicado de manera subcutánea diariamente. Hay estudios de otros medicamentos u otros análogos de este medicamento que también son agonistas, pero son de más larga acción, que pueden demorar, por ejemplo, una semana, y la inyección es semanal, pero son mucho más costosos. Este medicamento se inicia a 0.6 miligramos al día y se puede llevar hasta 3 según tolerancia. Puede generar debilidad, mareo, ganas de vomitar, reflujo gástrico, pero es un medicamento que inhibe el apetito a nivel central y obviamente en el transcurso del tiempo te va a hacer perder peso. Espero que la información les haya sido útil. Les voy a dejar esta imagen para que lo pongan en práctica. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, prende la campanita y nos vemos en un próximo video.